seguimos rompiendo récords. La verdad es que sigue creciendo el estado, seguimos anunciando inversión, siguen llegando nuevos proyectos, siguen creciendo. Hoy anunciamos un parque nuevo de GP, de un Pocket Park, que es una inversión de $80 millones. La semana pasada anunciamos 2 nuevos proyectos, que viene Miller Knoll, la mueblería, que viene a ser su primera fábrica y centro de diseño aquí en el estado. Yo creo que podemos convertirnos en el centro de datos más grande del país y tenemos el 20% de las mentes más brillantes de Latinoamérica. Entonces, por los rankings de los promedios y de las calificaciones en los exámenes de admisión, tenemos mucho talento. Hemos llevado 4 años de récords de inversión, 4 años de récords de empleo, 4 años de récord de nuevas empresas, de migración positiva para el estado. Entonces se ve muy positivo, creo que vienen años muy buenos. Yo siempre digo, hoy en día estamos pasando por un momento donde las empresas ya no tienen que salir a vender. Los compradores están desesperados por comprarles esa proveeduría local. Iniciamos con Open Talks, el podcast. Hoy tenemos a un entrevistado muy especial que me da muchísimo gusto presentar. Emanuel Lo, secretario de Economía del Estado de Nuevo León. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, un gusto estar aquí contigo. Estoy muy contento de estar aquí platicando. Y bueno, lidiando con el tema importantísimo de la economía, de las inversiones en un estado que está rompiendo récords. Sí, nos ha ido muy bien, seguimos rompiendo récords. La verdad es que sigue creciendo el estado, seguimos anunciando inversión, siguen llegando nuevos proyectos, siguen creciendo. Hoy anunciamos un parque nuevo de GP, de un Pocket Park, que es una inversión de $80 millones. La semana pasada anunciamos 2 nuevos proyectos, que viene Miller Knoll, la mueblería, que viene a ser su primera fábrica y centro de diseño aquí en el estado. Vengo a un evento de data centers. La verdad es que donde hay una expectativa de crecimiento del tema de data centers enorme para Nuevo León. Hoy en día creo que podemos convertirnos en el centro de datos más grande del país. Ahorita Querétaro ha sido como que el lugar preferencial por la latencia, que está muy cerca de Ciudad de México, y pues obviamente la Ciudad de México es el centro de datos más grande por la cantidad de datos, pero pues ahorita Querétaro no tiene energía, entonces es una gran oportunidad para Nuevo León, porque Nuevo León tiene gas natural y podemos hacer generación en sitio de gas natural para darle abasto aislado a los data centers, que es algo que no tiene ningún otro estado, que tiene la cantidad de gasoductos que vienen y nos dan suministro de gas, y que con eso podemos generar energía. Y por ejemplo, en Texas hoy en día el data center más grande, que es una inversión de $500 billones entre OpenAI, Nvidia y Oracle, está en una ciudad que se llama Abilene, Texas. Y lo único que tiene Abilene, Texas es gas. Entonces está en medio de la nada, pero lo hicieron ahí porque son creo que 5 gigawatts de energía. O sea, eso es prácticamente, Nuevo León usa como 11 gigawatts de energía. Eso es la mitad de la energía que usa todo Nuevo León en un solo data center. Oye, qué interesante. Nada más este ámbito de la oportunidad para Nuevo León, porque digo, habíamos visto obviamente que aquí es una oportunidad para la industria, la manufactura, lo automotriz, cómo ha crecido en Nuevo León. Pero ahora esto, data center, claro, con el crecimiento de la inteligencia artificial, se requieren cerebros para estar procesando todo lo que hay que pensar para poder emitir un resultado de inteligencia artificial. Claro, sí, hoy en día los data centers ya no nada más almacenan información, también procesan información, que es completamente diferente. Entonces está transformando la cantidad de espacio que usa la nube, la cantidad de procesamiento que necesita la tecnología OpenAI, ChatGPT, Grok, todas estas nuevas tecnologías que vienen de inteligencia artificial tienen que ser procesadas en un data center. Claro. Y eso usa hoy en día
yo creo que 10 veces, o creo que alguna vez leí que hasta 100 veces más energía que usa que si googleas algo comparado que si usas ChatGPT para buscar algo. Claro. Entonces todo eso pues significa muchísima necesidad de computación y de computación de inteligencia artificial. Y hoy en día vienen bastantes proyectos de data centers para Nuevo León. Entonces, tradicionalmente Nuevo León fue un estado 100% manufacturero. Somos número 1 en manufactura, número 1 en autopartes, número 1 en electrodomésticos, número 1 en alimentos. Aquí se producen 90% de los chocolates Hershey's del mundo, 85% de las galletas Chips Ahoy y Oreos, los sneakers, los Legos, el 90% de los Legos de la industria automotriz, Kia, autopartes, casi 50% de la industria de Norteamérica. Y hoy en día estamos viendo que se está volviendo de nearshoring a, el otro día lo vimos en un evento con el TEC de Monterrey, a humanshoring, que ahora es las capacidades humanas, y como tenemos las mejores universidades, el mejor talento, pues una gran oportunidad para Nuevo León para traer proyectos de manufactura en vez de manufactura. Qué interesante, porque a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Nuevo León? ¿Qué están viendo afuera que sí tiene Nuevo León y que a lo mejor tiene mejor que el resto del país? Yo creo que el talento. O sea, tenemos yo creo que las mejores universidades. El otro día estaba hablando con el rector del TEC de Monterrey. El 50% de la matrícula del TEC de Monterrey son foráneos de México, de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, y tenemos el 20% de las mentes más brillantes de Latinoamérica. Entonces, por los rankings de los promedios y de las calificaciones en los exámenes de admisión, tenemos mucho talento, emitimos muchísimos ingenieros. Yo creo que somos el estado que más gradúa ingenieros a nivel nacional. Wow. Y eso lo están viendo todas las empresas que ya vienen a reclutar. Ahorita estábamos analizando un fenómeno que está pasando, que lo de las visas H1B, que para nosotros lo vemos como una gran oportunidad, porque nada más Amazon tendría que pagar un costo de $1 billón en visas. Y de las empresas afectadas, el 80% ya tienen operaciones en Nuevo León. Entonces, nuestra idea es trabajar con esas empresas para decirles que todo ese talento, si no quieren pagar las visas, que se lo traigan en Nuevo León y empezar a crecer el ecosistema de innovación, de tecnología, y volvernos el hub más grande. Ya somos uno de los hubs más grandes de Latinoamérica, pero con esto nos podemos volver el tercer hub más grande de tecnología y de innovación de Norteamérica, comparado con Austin, con Silicon Valley. Wow, pues bueno, entonces definitivamente estamos en un momento de oportunidades, y me imagino que eso plantea retos, ¿no? ¿Cómo se ve el panorama del Nuevo León que sigue? ¿Hacia dónde se está transformando nuestro estado? Pues muy bien, o sea, muy positivo. La verdad es que hemos llevado 4 años de récords de inversión, 4 años de récords de empleo, 4 años de récord de nuevas empresas, de migración positiva para el estado. Entonces se ve muy positivo, creo que vienen años muy buenos. O sea, nos tocó, a mí me causó, fuimos a Silicon Valley una vez a visitar los headquarters de Tesla, y Tesla nos dijo, no, empezamos en Silicon Valley con 500 empleos y ahorita somos responsables por 25,000 empleos en la ciudad y una derrama económica, que es el empleador más grande de Silicon Valley hoy en día. Y hoy en día creo que Nuevo León está pasando por eso. O sea, toda la inversión que hemos traído en 4 años, las empresas que llegaron el primer año, hoy en día ya están produciendo, ya están contratando empleos. Estamos en 2.6% de desempleo a nivel estatal, que ese es prácticamente todo el mundo que anda buscando chamba, tiene chamba. Entonces creo que se ve muy positivo, y pues estamos muy contentos porque estos 4 años de récords se están reflejando todos los días en más cosas positivas para el estado. Me haces pensar, Emanuelo, que si de por sí este estado ha tenido un destino muy particular, como una misión, siempre un estado de emprendedores, ¿verdad? De industria, por supuesto, pues de empresarios como resultado de esto. Ahora esto va a adquirir otros niveles, ¿no? Por el crecimiento. También vamos a crecer mucho. Va a venir mucha gente de fuera que es distinta, a lo mejor también otros idiomas, otras costumbres. Nos volvemos más una metrópoli internacional. ¿Cómo debemos prepararnos? Uno, como nuevoleoneses, ¿cómo tendríamos que empezar a entender lo que viene? Y como ciudad, ¿cómo debemos prepararnos?
Yo creo que como ciudad, una de las cosas que vemos mucho con los alcaldes, estamos enfocando que muchos de los alcaldes, nos pasa que hay municipios que tienen mucho empleo, pero poca vivienda. Y hay municipios que tienen mucha vivienda, pero poco empleo. Entonces la idea es que queremos como hacer ese match de que llevar empresas a los municipios que tienen mucha vivienda y que no tienen tantas empresas, y llevar vivienda a los municipios que tienen muchísimas empresas. Entonces hemos estado trabajando en crear estos polos de desarrollo regionales donde la gente pueda vivir cerca donde trabaja, donde puedan tener todas las amenidades cerca de donde trabaja. Entonces la verdad es que ese es como el desarrollo del futuro de la ciudad, porque somos una ciudad-estado. El 90% de la población del estado está en la metrópolis, que es Monterrey, área metropolitana. Somos somos del tamaño de Houston o Dallas. La verdad es que cuando lo pones en contexto, hay muy pocas ciudades en el mundo que son de ese tamaño. Digo, están las ciudades asiáticas que obviamente son de 20, 30 millones de personas, pero a nivel Estados Unidos, a nivel América, somos las ciudades más grandes. Somos una ciudad de casi Houston y Dallas juntas, o sea, son como la cuarta, quinta economía más grande de Estados Unidos como ciudad. Entonces nosotros estamos ahí. El otro día estábamos viendo las métricas de Nuevo León y están muy por la par de diferentes metrópolis y diferentes ciudades de Estados Unidos, y estamos inclusive tenemos el PIB por cápita más alto que muchas ciudades de Estados Unidos. Pues mira, esas son buenas noticias en general para Nuevo León, alentadoras, retadoras también. Y yo quisiera preguntarte, tú, Emmanuel Lo, ¿cómo ha sido esta experiencia de estar en una administración en la que le han tocado pues, la cantidad récord de inversiones de la historia conocida, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué tan difícil es? Yo digo que muy divertido. La verdad es que tenemos un gobernador muy dinámico que desde el día 1 que empezamos en la administración siempre dijo, vamos a ir por las mejores empresas. Al principio empezamos, o sea, con muchos viajes, muchos eventos de promoción. Todo el mundo, todos los estados estaban en medio de ver qué estaba pasando con COVID y saliendo de la pandemia. Y nosotros nos pusimos a empezar a promover, empezar a traer inversión. Y la verdad es que pues, nos ha dado resultados. Nos tocó también viajar a Europa en medio de la crisis de los aranceles y tarifas de Trump. Y los primeros 2 días fueron difíciles porque era el día que iba a anunciar Trump las tarifas, pero el tercer día pues anunció que México hoy en día es el único país del mundo que no tiene tarifas. Entonces la gira se tornó mucho más fácil y más proactiva, porque las empresas como que empezaron a soltarse y dijeron, no, pues sí vamos a hacer la inversión, porque ya nos dieron un poco más de certeza con los anuncios de los aranceles de ayer. Y es que eso me hace lógica, ¿no? A ver, si Estados Unidos le pone más aranceles a México, se boicotea a sí mismo porque tiene aquí a un socio comercial donde puede producir en mejores condiciones, ¿no? Claro, estamos interconectados. Yo creo que el tema de vender México como parte de Norteamérica y como región, o sea, lo hecho en Norteamérica puede competir con lo hecho en Asia, con lo hecho en Europa. O sea, entonces creo que tenemos todo el dinamismo de que México es un componente esencial para la economía de Estados Unidos, y pues, en alimentos frescos, el 50% de los alimentos frescos consumidos en Estados Unidos provienen de México. Entonces no le conviene a Estados Unidos tampoco ponernos aranceles, porque es como incrementarse los mismos precios para ellos mismos. Entonces, al final creo que nos ha beneficiado mucho la tarifa de que muchos países tienen aranceles. Hablamos con India. India hoy en día tiene 50% de aranceles en los productos de India. Entonces tenemos muchas empresas indias que están volteando a ver a Nuevo León. Estamos hablando de Taiwán. Taiwán tiene aranceles por primera vez de 25%. Hoy en día tenemos muchas empresas taiwaneses de producción de electrónica, de computadoras, de tecnología, que están viniendo a Nuevo León a producir acá, porque aquí no tienen aranceles. ¿Y cómo nos están pegando los aranceles que sí se pusieron a, entiendo, cierta parte de lo automotriz, al acero, por ejemplo? Se puso a los autos terminados, y la verdad es que fue un efecto interesante porque muchas empresas se dieron cuenta que tenían que pagar aranceles porque no cumplían con el Tratado de Libre Comercio. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hecho es un programa que iniciamos hace 3 años, no lo iniciamos ahorita, de sustituir importaciones, de ayudar a las empresas que llegan a Nuevo León a que toda su proveeduría sea de Nuevo León. Un caso de éxito que tenemos es Kia, que hoy en día los autos Kia son 100% hechos de proveeduría hecha en Nuevo León. Wow. Es la única armadora del país que puede decir que toda su proveeduría
es de un mismo estado. Y originalmente yo creo que se traían todo de allá de Corea. De Corea, y poco a poco, ya 7 años después, hoy en día ya son 100% hechos en Nuevo León. Wow. Sí. ¿Y las piezas están hechas en México o puede ser en toda Norteamérica? No, ahorita Kia en específico es 100% hecho solo en Nuevo León. Pero, por ejemplo, si tú te vas a otras armadoras, no mencionar nombres de nuestros estados vecinos, el 50% o el 40% de su proveeduría es de ese estado. O sea, ellos importan proveeduría de otros estados y de otros países. Y hoy en día en Nuevo León podemos decir que tenemos la única armadora que es 100% hecha en Nuevo León. Wow. Ahora, bueno, si esto plantea entonces que Estados Unidos está admitiendo, sí, prácticamente sin aranceles, lo hecho en Norteamérica, ¿qué va a pasar con las inversiones chinas, por ejemplo, que han sido tan importantes también aquí en Nuevo León? Yo creo que para las inversiones chinas, nosotros siempre hemos trabajado con las inversiones de China, diciéndoles que para nosotros es importante que se vuelvan empresas mexicanas, que cumplan con las reglas de origen de México, que contraten la proveeduría de México y con eso pues cumplen con las reglas de origen para poder exportar a Estados Unidos. Al final, Estados Unidos no ve quién es o sea, si es una empresa mexicana que le vende a una empresa americana, por más que los dueños sean asiáticos, pues al final, si cumplen con las reglas de origen, cumplen con el Tratado de Libre Comercio y fabrican aquí, incorporan proveeduría local y contratan el 90% de sus empleados nacionales de México, cumplen con las reglas de cualquier empresa exportadora. O sea, lo que cuentan no es de dónde es el pasaporte del dueño, sino cómo está la empresa, a quién contrata y qué compra. Sí, la empresa que exporta se vuelve una empresa mexicana que exporta a Estados Unidos bajo las leyes del Tratado de Libre Comercio. Y eso mismo pasa en Estados Unidos. A Estados Unidos, la visa de $5 millones que acaba de sacar Trump y la visa de $1 millón, la mayoría de los usuarios son empresas o empresarios de Asia que pagan los $5 millones para volverte ciudadanos americanos. Entonces, si ellos son dueños de una empresa americana que después pone una subsidiaria en México y esa subsidiaria en México exporta a Estados Unidos, pues cumplen con las reglas del Tratado de Libre Comercio, como cualquiera, lo mismo que se viniera una empresa americana o que se viniera una empresa americana de un empresario asiático. Y entonces toda esa inversión china que ha llegado aquí está en ese proceso de transformación. Mucha de ellas sí. O sea, hoy en día todos están tratando de contratar proveeduría local para cumplir con las reglas de origen para poder exportar libres de impuestos a Estados Unidos. Y tú no ves que se estén yendo ni europeos ni asiáticos, o sea, que decidan ya no venir a México o a Nuevo León. No, siguen llegando empresas. Recibimos, yo creo que por semana 20, 30 empresas que tienen interés de invertir en el estado. De ahí al final, pues obviamente no todos invierten, pero pues el 10% termina, 2, 3 terminan invirtiendo en el estado, pero 2, 3 empresas nuevas por semana, la verdad es que es un muy buen récord y terminamos, o sea, creo que tuvimos un pico de a lo mejor recibir que anunciábamos que se formalizaban aquí 10 proyectos por semana o 5 proyectos por semana. Ahorita a lo mejor estamos de 3 o 4, pero seguimos en un muy buen average si lo vemos así. Wow, bueno, pues sí, esto habla de que le espera un destino muy particular a Nuevo León, ¿no? Afortunadamente con bonanza, ¿no? Y bueno, no sé si ves algún riesgo en todo esto, ¿no? No, yo creo que, a ver, como nosotros decimos, a veces tenemos happy problems, que son de que, pues, obviamente infraestructura, necesitamos construir más carreteras. Sí. El año pasado se registraron 500,000 nuevos autos en Nuevo León. Eso significa que mucha gente puede tener acceso, se siente cómoda, siente que subieron sus salarios, siente que gana más y pueden acceder a comprar su primer auto. Entonces, yo creo que es el sueño también de Nuevo León, de que todo el mundo quiere tener su auto. Entonces, creo que estamos haciendo muchas obras en movilidad, muchas obras en infraestructura, nuevos camiones, nuevas plantas tratadoras de agua, nuevas, ¿cómo se llama? Acueductos de agua, para nuevas plantas tratadoras adentro de los parques industriales. Entonces, yo creo que son retos, pero pues retos bien acompañados. Yo siempre digo que quisiéramos tener un poco de tráfico o 20% de desempleo. Entonces, creo que al final tener el 2.7% de desempleo y tener tráfico, pues significa que hay una economía pujante en el estado y que hay cada vez está agregando más. Llegaron el año pasado 140,000 nuevas personas al estado. Entonces tenemos una migración muy positiva de los estudiantes que se gradúan y que se te quedan en Nuevo León y empiezan a trabajar en Nuevo León y los que se vienen a trabajar acá. Y bueno, el tema, por ejemplo, de la infraestructura, de la energía eléctrica, del agua, ¿qué tanto puede ser un reto para la industria? Pues la verdad es que tenemos una
Nuevo León tiene un ecosistema muy particular porque tenemos muchas empresas y empresarios que son muy echados para adelante. Entonces, desde que se vio la primera necesidad de hacer desarrollo de ¿cómo se llaman? De subestaciones de energía, empezaron las empresas a pagar sus propias subestaciones para darle suficiente electricidad a los parques industriales. Y hoy en día en el Nuevo León tenemos 5 subestaciones de 250 megawatts que nos va a dar como 1000 megawatts que empiezan a entrar en funciones a finales de este año. Entonces, la verdad es que somos un centro de distribución, tenemos un excedente de energía, tenemos 14,000 megawatts de energía y usamos 11,000, entonces tenemos como 4,000 extras, pero faltaba capacidad de subestaciones de bajarla de alta tensión a baja tensión y a media tensión. Y eso hace 3 años las empresas y los parques industriales vieron la necesidad y se pusieron a hacer los desarrollos, y hoy en día se empieza a poner en práctica todos estos subestaciones que entran en marcha y vamos a tener mucha capacidad de energía por los próximos años. Y también tenemos algo que es el gas natural, que tenemos el gas natural yo creo que más barato del mundo, porque cuando se exporta el gas del sur de Texas, que normalmente lo quemaban porque lo que extraían era el petróleo, ese gas hoy en día se viene a Nuevo León a un precio muy bajo y le descuentan el impuesto de exportación de Texas. Entonces hoy en día Nuevo León tiene el gas natural más barato del mundo, y es otra de las virtudes que tiene nuestro estado. Wow. Oye, Manuel, me gustaría cerrar un poco con el tema personal, porque creo que enfrentar y lidiar con todo esto ha sido la experiencia laboral de tu vida, ¿no? Sí. Tú empezaste en esta administración con el tema internacional. Sí, yo llevaba relaciones internacionales en la oficina del gobernador. Ajá. Obviamente viví 20 años en Texas, entonces me tocó hacer lo mismo en Texas. Llevaba la parte de relaciones internacionales de la ciudad de Austin, del estado de Texas, en un tema de consultoría. Y hoy en día, pues lo hago acá, y pues, la verdad es que nos ha tocado negociar con los CEOs de las empresas más grandes del mundo. Nos ha tocado negociar con chinos, con coreanos, con taiwaneses, con alemanes, franceses, españoles. Ahorita viene también mucha inversión del Medio Oriente. O sea, creo que Saudi Arabia, Kuwait, Dubai están viendo que necesitan empezar a invertir en otros proyectos, entonces están comprando muchas empresas y quieren invertir mucho en el estado, entonces traen varios proyectos. Saudi Arabia, el Fondo Soberano de Saudi Arabia acaba de comprar una empresa de autos eléctricos en Estados Unidos. Estamos trabajando con ellos para darle muchísima proveeduría a esa empresa y eventualmente ver qué más podemos hacer con todos estos fondos de que están comprando empresas que las podemos traer a Nuevo León. No, qué fascinante. ¿Te imaginabas de joven como secretario de Economía de Nuevo León lidiando con la época de más bonanza? Pues la verdad es que no. O sea, siempre me gustaron. Iba a estudiar relaciones internacionales y terminé estudiando finanzas por culpa de un maestro que me dijo, mira, lo más internacional son las finanzas. Estudia finanzas y luego ves relaciones internacionales. Y hoy en día pues hago relaciones internacionales y me ha tocado negociar con muchas empresas y con muchos países, con muchos embajadores. La verdad es que ha sido un proceso muy divertido y un aprendizaje impresionante, porque cada cultura es diferente. Ir aprendiendo cómo se hacen negocios con los chinos, cómo se hacen los negocios con los coreanos, con los japoneses, con los taiwaneses, con la gente, los europeos. Entonces, cada cultura es diferente, pero al final creo que todos al final en el mundo de negocios quieren las mismas cosas, y nos ha tocado un proceso de irlas ayudando a estas empresas a ir saliendo adelante. Y la verdad es que vemos cada proyecto como un proyecto de consultoría, de ir armando el nuevo startup, el nuevo proyecto de estas empresas globales. Los hemos estado acompañando durante todo el proceso y ha funcionado bastante bien. ¿Cuál dirías tú que ha sido así uno de los mayores retos, la negociación con alguna empresa difícil, o que veas que se ponen muy requisitosos? ¿Son más de algún país los difíciles o de cierto giro de la industria? Yo creo que todos son difíciles, porque al final todas las empresas están buscando pues el bottom line. O sea, es cómo hago que ese proyecto sea eficiente, sea lo menos costoso, sea lo más... Pero te digo, muchas empresas nos llegaban y oye, traigo cartas de incentivos de todos los otros estados del país. Ajá. ¿Qué me vas a dar tú? Y yo de que, pues si me vienes a preguntar así, nada.
y de que todos se sacaban de onda y me decían, ¿por qué? Le dije, pues no he conocido ni tu proyecto, no sé si cabe en Nuevo León o si es bueno para Nuevo León. O sea, nosotros queremos proyectos donde vengas a contratar muchos ingenieros, donde vengas a conseguir proveeduría local, donde vengas a desarrollar talento, donde vengas a hacer transferencia de tecnología. Si vienes a fabricar cosas que no nos interesa, que son altos contaminantes, pues a lo mejor pues sí conviene que te vayas a otro estado. Entonces, y ya con eso ya pueden ponerse más sus moños, ¿no? Claro, no, ya con eso se sacaban de onda y te empezaban a contar ya el proyecto y pues te metías en una y ya cuando te empezaban a platicar el proyecto y decías, bueno, tengo 3 proveedores tuyos. Por ejemplo, ahorita me pasó con la industria de data centers. Ajá. Fui al evento de data centers y fue una grata sorpresa de que la mitad de las empresas en ese evento ya tenían operación en Nuevo León. Y viene una empresa que viene a ensamblar data centers, servidores para data centers, y le digo, oye, pues sabes que tu vecino de nave, o sea, cruzando la barda, es el que te provee la solución de enfriamiento para tus data centers. Y a 2 cuadras tienes el que te provee las cajas. Y decía, ¿cómo? Ellos nos proveen hasta Taiwán. Sí. Entonces se dieron cuenta que tenían el 30% de la proveeduría local ya en Nuevo León, que les mandan hasta Taiwán, que compraban de esas empresas y no sabían que estaban aquí en el estado. Entonces irlos vinculando, porque muchas veces los corporativos al final se vuelven unos proyectos muy grandes donde no saben de dónde vienen todas sus partes. Entonces el ir como que viendo qué es lo que tenemos de proveeduría para cada una de las empresas nos ha ayudado a ganar muchísimos proyectos que a lo mejor tenían paquetes de incentivos mucho más grandes en otros estados y nosotros sin darles incentivos, su incentivo al final los incentivos siempre son como la cereza del pastel. Pero si el pastel no hace sentido o si los datos económicos no hacen sentido y su proveeduría la iban a tener que llevar de aquí de Nuevo León a otro estado y luego de ahí exportar a Estados Unidos, el costo logístico, el ahorro de costo logístico es mucho mayor. Igual el tema de energía o sea, en otro estado te iba a costar contratar su estación, hacer todo el proceso que te iba a tomar un año. Y aquí ya lo tenemos listo. Entonces, la verdad es que hemos ganado muchísimos proyectos por el tema de proveeduría, por el tema de la industria tan pujante que ya se tiene en Nuevo León. Qué interesante. Y porque tenemos muchas empresas regias que son muy echadas para adelante, que, o sea, Cuprum, que empezó con aluminio y hoy en día hace autopartes, hace todo tipo de proveeduría para muchas industrias. Igual Nemak, que hace desde partes para autos hasta motores de autos de convención, hasta diferentes cosas. Igual con Miller Knoll la semana pasada, que ellos se dedican a hacer muebles, decían, oye, necesitamos un fabricante de aluminio que nos haga estas patas que tenemos de las sillas, que las tenemos que traer de Europa y nos sale carísimo. Y yo que, pues bueno, te presento a un proveedor de rines, porque la pata de aluminio, pues si la volteas y la cortas a la mitad, pues salen 2 patas de aluminio de tus sillas con un proveedor que funde rines de aluminio aquí en el estado. Entonces al final los vinculamos y les ayudamos con un proceso que les 20% de su proveeduría y lo más costoso que eran las patas de aluminio de los muebles. Qué interesante. Entonces, además de ser un estado con talento, con grandes universidades y oportunidades en infraestructura, tiene vecinos industriales o de proveeduría que hacen atractivo venir. Tenemos la mejor proveeduría, yo creo que en automotriz casi 50% de la industria. En electrodomésticos yo creo que muy cerca también de 50-60% de la industria. En alimentos ya tenemos mucha proveeduría. O sea, vienen muchísimas empresas de logística hoy en día para crear terminales de plásticos, terminales de granos en el estado. Entonces se está consolidando ahora muchos sectores de proveeduría para las grandes empresas que llegaron. Pues qué fascinante ver todo este lado de la inversión, de lo que está pasando en Nuevo León y de todo lo que se está instalando aquí, de cómo nos ven, del futuro que tenemos. Me gustaría cerrar, si me permites, Emanuel, justo con la reflexión de como ciudadanos, qué oportunidades se abren para nosotros, porque yo luego digo, oye, pues a lo mejor ahí, si aquí los regios se ponen emprendedores, pues hay oportunidades también para aprovechar toda esta bonanza, ¿no? Muchísimas. O sea, en el sector de automotriz tenemos $5 billones de órdenes de compras para llenar en el estado para ayudar a las empresas con proveeduría local. En electrodomésticos, $3 billones. Yo siempre digo, hoy en día estamos pasando por un momento donde las empresas ya no tienen que salir a vender. Los compradores están desesperados por comprarles esa proveeduría local. Entonces creo que hay muchísima oportunidad para que muchas empresas regias emprendan, se metan en las cadenas de proveeduría de grandes empresas globales y empiecen a crecer con las grandes empresas que necesitan desarrollar proveedores en el estado.
Pues que le vaya muy bien a este estado, que siga bien dirigido y felicidades por esta labor que están haciendo. Gracias. Desde la Secretaría de Economía, Emanuelo. Felicidades por los récords también. Muchas gracias. Ahí estamos a la orden. Y gracias por estar en este podcast de Open Talks World Convention. Y gracias a usted por estar presente y conocer esta interesante entrevista. Emanuelo, secretario de Economía de Nuevo León. Gracias, Emanuel. Gracias.